Hola, mi nombre es Leonardo Fabián Cázares Martínez y en este video para la actividad 2.3 de la materia didáctica hablarles sobre el tema de las técnicas didácticas, así que iniciemos. Para empezar el video, diré la definición, características y ejemplos de las dichas técnicas, siendo la que voy a empezar primero con la clase expositiva. La definición de clase expositiva consiste en que es una técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada, siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Y esta técnica se centra fundamentalmente en la exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio. Algunas de sus características es que responde a tres objetivos comunes a todas las disciplinas, siendo el éxito en la utilización de la técnica dependiendo de la eficacia del docente en el logro de los objetivos, que es facilitar información relevante a los estudiantes, promover la comprensión de conocimientos a través de generar nexos con otros aprendizajes o conceptos, y estimular la motivación y activación colectiva de los estudiantes a través de actividades para explicitar los aprendizajes previos. Un ejemplo en educación artística sería cuando un docente transmite conocimientos teóricos, históricos o técnicos sobre arte de manera estructurada, a menudo utilizando recursos visuales para preparar a los estudiantes para la práctica creativa. De ahí, siguiendo con el video, ahora me toca decir sobre el debate. Por definición, es una técnica que sirve para desarrollar la expresión oral y que promueve la reflexión y la argumentación, puesto que induce a los estudiantes a adoptar una posición y defenderla. Con eso se puede favorecer la participación activa de todos los estudiantes, ya que desarrollan habilidades de comunicación como argumentación y escucha activa, y valores tales como el respeto. Algunas de las características principales del debate son que, como discusión ordenada, requiere de preparación y organización, además de un protocolo de procedimiento para el debate. Para que exista un real debate en la temática, debe ser factible de cuestionar y analizar desde diferentes puntos de vista, que permitan la integración de habilidades de comunicación oral, capacidad argumentativa e investigativa, y que implique siempre el enfrentamiento de posiciones contrarias relacionadas a un tema o problema. Un ejemplo en la educación artística sería de debates que hacen los docentes o alumnos sobre cosas de educación artística, como en arte contemporáneo, en urbano, la historia de la misma, o los conflictos que existen en arte contemporáneo con los grafitis, entre otras cosas más. Y continuando, ahora es el turno de clase invertida, cuya definición es una técnica que invierte en la clase tradicional. Las actividades prácticas implican la movilización de aprendizajes que se realizan en la aula con la guía del docente en la presentación de los conceptos. Sus características principales son que su objetivo es promover un aprendizaje activo por parte del estudiante, maximizando el tiempo que se tiene en el aula a través de actividades prácticas que impliquen la aplicación de lo analizado en el material entregado por el docente previamente, y que el contenido es dirigido, es decir, se selecciona el material más relevante con el que trabajarán los estudiantes fuera de la clase, considerando actividades de aprendizaje según el nivel de los estudiantes y su área académica, que se recomiendan actividades colaborativas y las que impliquen movilizar y aplicar lo aprendido, que requiere que los estudiantes trabajen de manera autónoma fuera de la UNAM, y que luego del análisis de la información por parte del estudiante de manera autónoma, el estudiante debe trabajar de manera individual para que evalúe el entendimiento logrado. De ahí, continuando con el video, ahora toca la demostración. Cuya definición consiste en una técnica didáctica a través de la cual se explica un proceso o procedimiento y se muestra evidencia de cómo funciona o cómo se opera. Sus características principales son la demostración, que es una comprobación práctica o teórica de un enunciado no suficientemente comprensible. El profesor demuestra una operación tal como espera que el alumno la aprenda a realizar, y si el proceso es complicado, la deberá separar en pequeñas unidades de instrucción. El observar una demostración correcta proporciona variados tipos de información, ya que permite formarse una representación mental del movimiento correcto que guiará a su ejecución.
Un ejemplo en la educación artística se da cuando el docente modela habilidades técnicas como la pintura, danza y el teatro, para que así los alumnos no visualicen el periodo creativo y así promover la observación, el pensamiento crítico y la posterior creación de la misma persona. Y ya siguiendo y continuando con el video, ahora toca simulación, que consiste en una técnica que sirve para la representación espontánea o preparada de una situación real o hipotética para demostrar un procedimiento, problema o información relevante para los aprendizajes en curso. Sus características principales consiste en que se duplican las características y procedimientos propios de un sistema real, que resumen la teoría relacionada con un proceso, ya que las situaciones reales se modifican para que se pueda evidenciar todo el proceso, de las cuales los estudiantes deberán aprender ciertas conductas, habilidades y actitudes que posteriormente deberán aplicar en situaciones de vida real, y que el foco es en el aprendizaje, siendo el objetivo principal de la simulación, quedando en segundo plano el aspecto lúdico y divertido de la actividad. Un ejemplo de la simulación en educación artística sería cuando docentes usan simulaciones que permitan ver gran parte de las artes y así para que así los estudiantes puedan aprender sus procesos. Y ya por último se hablará sobre los juegos de roles. Una definición consiste en una técnica donde el estudiante actúa en un entorno simulado para practicar y desarrollar capacidades de acción y decisión en situaciones de la vida real. Puede parecer que se está jugando, sin embargo se reacciona frente a situaciones que tienen elementos fundamentales de la realidad. Sus características principales son que esta técnica, los estudiantes asumen una identidad distinta o un rol distinto con el que deberán enfrentarse a situaciones problemáticas, ya sean reales o hipotéticas. Además, en las mismas no existe guión ni diálogo establecido, solo a partir de una descripción más o menos detallada de la situación y los papeles o roles a representar. Luego que se deben establecer casos o situaciones lo más reales posibles, creando escenarios y personajes cercanos en la realidad, y con la utilización de recursos teatrales que le aporten veracidad en un marco de práctica reflexiva, y que la técnica debe desarrollarse en un entorno seguro que dé cabida a que los estudiantes experimenten y se acerquen a situaciones problemáticas de la realidad. Un ejemplo será cuando los estudiantes recrean escenas históricas del arte, lo dramaticen en conflictos emocionales o hospital de emociones entre comillas, o que en el mejor de los casos simulan profesiones artísticas como galeristas, pintores o músicos en una presentación. Y ya para concluir el video, por ahí diré mi respuesta a la pregunta: ¿por qué es importante una correcta selección de técnicas para la concreción del aprendizaje? Pues una respuesta a esta pregunta es la siguiente: ya que es fundamental para la concreción del aprendizaje, ya que esto garantiza que los objetivos educativos se transformen en un conocimiento significativo, práctico y duradero, harán que los estudiantes se adapten a las necesidades individuales de los estudiantes. Al elegir una técnica adecuada como un mapa mental, un debate, un estudio de casos o una invertida, el docente logrará que el contenido sea asimilado de manera más rápida y eficiente, convirtiendo el proceso de la enseñanza artística en una experiencia activa y motivadora. Y así concluyó este video. Les agradezco su atención. Muchas gracias y adiós.